Y esto, damas y caballeros, no es nada nuevo. Esto tiene muchos milenios en el saber humano. Diferentes tradiciones filosóficas, podemos citar las griegas, de Platón, Pitágoras, tradiciones de la India, de Mesoamérica, de Egipto, entre los celtas, Japón, China, etc., nos van a hablar de que el ser humano está compuesto, al menos, vamos a decir, en una primera aproximación, de dos grandes partes. Una parte mortal, una parte de nuestro cuerpo físico, que incluye también nuestras emociones, nuestros pensamientos. Pero existe otra parte de nosotros que sería de naturaleza inmortal, que podría ser esta conciencia no local. En realidad, nuestra conciencia, nos dirán estas tradiciones, sería como ese punto rojo que está tironeado entre esas dos fuerzas, entre esas dos partes de nosotros. El cuerpo físico nos reclama porque tenemos hambre, porque tenemos una emoción muy fuerte que nos reclama atención, pero hay una parte de nosotros más esencial, más profunda, que también nos reclama entender el sentido de la vida, nos reclama ideas altruistas, nos reclama conectar con el universo, el mundo que nos rodea, buscar respuestas. Es como un llamado interior, ¿sí? Muchas veces llamado alma o espíritu, mientras que esto se suele llamar la personalidad. Los que vienen a nuestros cursos de filosofía han profundizado bastante en esto. Esta es una visión más general, después se puede profundizar mucho. Y fíjense qué curioso, vamos a ir a un texto muy antiguo de la India que también estudiamos en nuestros cursos, que se llama el Bhagavad Gita. Un texto tan antiguo que no podemos determinar cuándo fue escrito y mucho menos cuándo apareció, porque siglos antes de ser escrito era tradición oral, se cantaba, se narraba, estaba muy vivo en su cultura. Nos va a decir, el hombre real no nace ni muere, siempre ha sido y seguirá siendo eternamente. El cuerpo puede morir y ser muerto, mas el espíritu que mora en el cuerpo no puede morir. Y fíjense la relación con un testimonio de una persona que vivió una experiencia cercana a la muerte. Todavía estaba vivo, pero no tenía mi cuerpo. Sé con certeza que soy, que existo. Sentí que había dejado mi cuerpo. He muerto y he dejado mi cuerpo, pero sigo existiendo. Entonces, si fuera cierto de que somos algo más allá de nuestro físico, hay una conciencia trascendente, ¿qué pasa con eso cuando morimos? Con esa parte de nosotros. Bueno, todos habremos escuchado hablar, algo que aparece en muchas tradiciones y religiones, es el juicio final. Una vez que morimos, somos juzgados por nuestras obras, si fueron buenas o malas, si hicimos daño a los demás, si nos redimimos por nuestras faltas, si nos arrepentimos de nuestras faltas también. Y eso nos va a llevar a la felicidad eterna, al paraíso, el Edén, o al infierno y sufrimiento eterno. Panorama un poco desalentador. Hay otras visiones del juicio final. Esto aparece también entre los egipcios. Esto es lo que se llama el peso del corazón. Acá el dios Anubis, que guiaba las almas de los muertos, nos llevaba las almas de los difuntos ante una balanza. Pesaba en un lado nuestro corazón y en otro la pluma de la justicia. Si nuestro corazón era lo suficientemente puro, liviano, si nuestra vida había sido noble, justa, generosa, nuestro corazón era liviano como esa pluma y podíamos pasar a la mente, que viene a ser el paraíso, el Edén. Fíjense testimonios de personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte. Se me mostró cada vez que había sido egoísta, eligiendo por mis propios intereses. Se me mostró cada vez que había sido divisivo o manipulador para obtener beneficios egoístas. Entonces sentí ese dolor varias veces. Y otro, pude examinar mis experiencias desde múltiples perspectivas,
como las personas a las que afectaron. Muchos dicen eso, que logran vivir las experiencias de nuevo, pero desde la perspectiva de las otras personas. Si le hice mucho daño a alguien, voy a sentir ese dolor que le hice. Dicen muchos que es como si fuéramos los dedos de una mano, que pensamos que somos independientes de los otros. Pero eso es porque nos falta una visión más amplia. Y que el daño que hacemos a los demás nos lo estamos también haciendo a nosotros. Y en esas instancias lo vivimos. Quizás la cuestión del juicio final no sea tanto de algo externo, sino algo interno. Que nuestra conciencia se tiene que enfrentar a lo que hicimos bien y a lo que hicimos mal. Pero algunas tradiciones, como la religión cristiana, se queda ahí, con la cuestión del juicio final, y ahí se termina. Pero vamos a ver que hay otra explicación y otra tradición muy importante en la historia de la humanidad, que se va a basar en que todo en la naturaleza se da de forma cíclica. Tenemos los ciclos de los elementos, de los nutrientes, tenemos los ciclos del agua, como tenemos un ejemplo ahí, tenemos ciclos astronómicos, ¿sí? Tenemos ciclos que se dan en nosotros mismos, tenemos ciclos en estados de ánimo, en estado de salud. Nuestras células se renuevan, aproximadamente se calcula que cada 10 años renovamos el 100% de nuestras células. Y entonces, así como ahora que estamos en el invierno, empezó el invierno y los árboles se quedan sin hojas, todo parece volverse inerte, parece que la naturaleza muere, pero poco después vuelve a brotar la primavera, la vida se empieza a manifestar. Esto aplicaría también al ser humano según esta tradición. Y seríamos parte de esos ciclos de la naturaleza. Y vendríamos a lo que llamamos vida una y otra vez para tener nuevas experiencias en un largo proceso de aprendizaje. Una y otra vez vamos avanzando, aunque sea un poquito, en nuestro desarrollo interior, en nuestro cultivo de virtudes, en nuestro entendimiento de qué es la vida y qué es el universo. Esto es lo que se conoce tradicionalmente con el nombre de teoría de la reencarnación. Y fíjense cómo va a aparecer en todos lados en la historia. Tenemos, por ejemplo, en Egipto, como hemos hablado, en China, en Mesoamérica, ¿sí? Los aztecas, por ejemplo, nos van a hablar mucho de la reencarnación. Va a aparecer entre los drusos, dentro del Islam, va a aparecer dentro de los sufíes. ¿Vieron los derviches, unos que giran, como estos que están acá? Bueno, esos son parte de los sufíes, que los sufíes sostenían la reencarnación. Aparece en las primeras formas del cristianismo, por ejemplo en el movimiento gnóstico. Aparece obviamente en las religiones de la India, del budismo, pero también aparece, fíjense, en tribus africanas como los Igbos, que están acá arriba. Tribus de esquimales en Alaska. Uno puede decir, bueno, ¿y qué contacto tuvieron esas culturas para todas transmitirse esta idea? Y bueno, es muy raro que tantas partes del mundo con realidades tan diferentes llegaron a la misma conclusión. Aparece también en movimientos como la teosofía, la masonería, el rosacrucismo, ¿sí? Muchas corrientes filosóficas del espiritismo a lo largo de la historia han sostenido también la reencarnación. Fíjense este pasaje, vuelvo a citar este libro milenario de la India, el Bhagavad Gita, que dice: a la manera como el hombre abandona las ropas viejas para vestir las nuevas, abandona el morador el cuerpo viejo, y encarna en otro nuevo para él preparado. Y esto llama la atención, pensándolo con este relato también de una persona que vivió una experiencia cercana a la muerte. Me sorprendió. Ese cuerpo allí era solo un abrigo que había estado usando. Me sentí bien al salir de él.